Sí, buenas tardes. Mi nombre es Renan Martínez, el encargado del viaje correspondiente de la sala de paleontología del Museo Nacional Paleontológico Arqueológico. Mi función es la de hacer el viaje. Muy bien, bueno, entonces yo como estudiante quería hacerle algunas preguntas para conocer más acerca del lugar, pero en este caso sería uno más, sería personal, ¿no? ¿Cómo se ha animado a trabajar en este lugar? ¿Qué le ha puesto más en consideración, digamos, este tipo de trabajo? Bueno, en realidad, como soy trabajador, la planta administrativa pertenece a la universidad Ah, ya. y la universidad me designó que venga a trabajar por acá. Eh, a veces, vos sabes, los trabajos no es porque uno los elige en el lugar donde uno quiere trabajar, sino que te designan y afortunadamente me tocó aquí y me empapé un poco de lo que es paleontología, algo de geología, que no soy ninguna de esas cosas, no soy ni paleontólogo ni geólogo, pero tuve que informarme un poco, tratar ya esto, estoy aquí como unos 14 a 15 años, Wow. ya es se dice fácil, pero es un tiempo considerable. ¿Y qué más le ha llamado la atención, digamos, al estar aquí trabajando? ¿Qué es más que todo? Me encantó la paleontología, me empezó a gustar, es apasionante. Eh, Pasé un poco la imaginación investigando y teniendo el material fosilífero que hay en la sala. Es muy lindo, muy hermoso y relacionarse, si se quiere, no directamente, pero indirectamente, pero ahí está el material, entonces los fósiles reales, y es un trabajo muy lindo que me llegó a apasionar, me va a gustar bastante. ¿Nos podía mostrar un poco de su trabajo, así para ir viendo también qué tipo de Pasemos por allá, material? te explico qué es lo Listo. que hacer. En general, lo que hago, mi trabajo es hacer el viaje correspondiente. Voy a hacer como si fueras vos una visita y voy a hacer el asunto. Primeramente, bienvenido al museo. Mi nombre es Hernán, el encargado del viaje correspondiente. Hay ese ambiente de paleontología, arriba minerales, invertebrados, arqueología, antropología, y en otra sala que está a la izquierda las réplicas de estos seres, que son realizadas por el personal del museo, los técnicos del museo. Bien, y aquí hago el viaje correspondiente, como verás, aclaro qué tipo de materiales que se tienen. Por ejemplo, digo que es material todo encontrado en la zona, todo acá en Tarija, absolutamente todo, y pertenece únicamente a mamíferos. Son seres prehistóricos, igual que los dinosaurios. Hago esta aclaración porque la gente entra con esa idea, especialmente los pequeños, entra con la idea de ver dinosaurios. Y eso es un error. Aquí lo que tenemos son mamíferos, una era geológica distinta a la de los dinosaurios, especies totalmente distintas. Ya que hablamos de los dinosaurios, tomemos como referencia a ellos. Dinosaurios de una era llamada Mesozoico, Triásico, Jurásico, Cretácico, sus divisiones, 66 millones de años y más. Estos mamíferos, otra era geológica, una era geológica, aquí hay un cuadrito que aclara un poco la figura. Es esta la era donde habitaban los mamíferos. Cenozoico cuaternario, el periodo pleistoceno superior a 1 millón de años, quiere decir que estos son más recientes. Castellanos Gandarinas, soy el encargado de la sala de arqueología y antropología. Vamos a empezar por el arcaico y presentándote al hombre más antiguo de Bolivia, el hombre de San Luis, denominado así porque ha sido encontrado en una zona de Tarija, en un barrio de Tarija que se llama San Luis. ¿Ya? Un encuentro fortuito, no estaba previsto, se estaba haciendo otras excavaciones y en el momento del descanso se cercioraron que habían huesos humanos y al acercarse lo descubrieron, sin darse cuenta de que estaban descubriendo al hombre más antiguo de Bolivia. Ha sido datado en Suiza y al radiocarbono ha dado 7.640 años. Esto desdice muchísimas cosas, porque ninguna cultura, ni los aymaras ni los quechuas, sobrepasan los 3.000, 3.500 años. ¿Ya? Es muy antiguo, ha sufrido un proceso de fosilización, lo mismo que los animales de aquí abajo. Este hombre ha vivido al finalizar el Pleistoceno, es decir, al finalizar la era glacial. Es decir, que estos animales no solamente mueren
por el efecto clima o el cambio climático, ¿no? Que era la era de hielo, sino también aparece en su momento el hombre y contribuye a la misma. Bien. San Jerónimo. De inicio pensábamos de que era una niña de 12 a 13 años, pero ha sido una doncella, entre 15 y 16, si tú te puedes fijar en la cabeza, es totalmente deformada. Bien, ellos practicaban la elongación, la deformación de los cráneos, como en muchas culturas del mundo, ¿no? Te puedo citar el Perú, te puedo citar en el África, los cuellos con las argollas, ¿no? Y ellos lo hacían porque hay dos teorías. Una dice de las teorías de que era para presentarse ante los demás como superiores, como diferentes. Y la otra dice que se alargaban los cráneos para parecerse a esos seres que los visitaban y que ellos les llamaban dioses. ¿Ya? Ahora, con este personaje se encontró estas ollas, y si vos puedes verlas, en boca tienen unas líneas geométricas, unos adornos, ¿sí? Esa cerámica se llama incisa. Todo lo que tiene línea y punto es incisa. Son las primeras cerámicas que existieron. En esta vitrina vas a poder ver unas de ellas. En este periodo formativo, con este personaje empieza el periodo formativo, es decir, que empiezan a vivir en sociedad. ¿Ya? Aquí, en este periodo, la mujer no era tan importante como el hombre. La mujer era la recolectora y el hombre el cazador, el proveedor. Pero a medida que va pasando el tiempo, la mujer se convierte en algo mucho más importante que el hombre, porque al ser recolectora, con ella se descubren los primeros huertos y con ello la agricultura y la medicina. ¿Sí? Se convierte en algo más importante porque ya comienzan ellas a lograr instrumentos, ya comenzaban a sembrar, ya sabían cuándo iban a cosechar, cómo iban a almacenar. Entonces se vuelve en este periodo muy importante. Bien, en esta vitrina de atrás que tienes atrás, tenemos otro periodo. Ese periodo se llama lítico, pero aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Y por qué este paréntesis? Porque es importante. Este periodo lítico está presente en el formativo, es decir, en el inicio, y también en el tardío, cuando ya el Inca llega. Estamos hablando aquí del 400 al 1000 y después estamos hablando del 1000 al 1400. ¿Ya? Entonces, cuando la mujer, yo te decía, de que era la recolectora y que con ella se descubren los primeros huertos, se descubre la medicina, pues bien, aquí ellos molían sus plantas para ponerse como emplastos, para curarse, sus pinturas, sus venenos. ¿Ya? Bien, a partir de 1400 al 1000 llega una olada de gente de la parte del Amazonas a estas tierras. Estas tierras todavía no se llamaban Tarija. Llegan a buscar tierras más tranquilas. Y aquí hay un intercambio de cultura y de tecnología. Entonces vamos a ver nosotros cómo va cambiando la cerámica desde lo inciso hacia lo lobular. Es decir, que cambian desde hacer incisiones a hacerse más gordas las cerámicas. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Miren, aquí tenemos, está más gorda la cerámica, más inflada. Allá hay una carita, aquí tenemos un rostro muy amazónico. Lo mismo ocurre con el lítico. Hemos podido ver al principio el lítico rústico, pero aquí vamos viendo en sus formas cómo va cambiando. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos unas hachas líticas que, si vos puedes observar, no tienen filo, es decir, no sabemos si las usaban como armas o como herramientas.
Y ahora vamos a ver lo lobular. Fíjate cómo va cambiando, se hacen más gordas, angostas en boca. Fíjate, caras antropomorfas. ¿Ya? Pero no dejan de hacer la incisión desde el inicio, inclusive en el tardío. Fíjate, este es de Mecoya de Sucre. Fíjate, en las asas tienen líneas. Y esa es de Chaco tarijeño. Las asas están más en la cintura, pero las incisiones las tenemos en la cara. Pero siendo tan diferentes de diferentes lugares, vamos a notar los ojos, por ejemplo. Se parecen muchísimo. Uno de diferentes lugares, se parecen a un grano de café. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es muy importante y muy relevante, porque esto es lo único que tenemos de Tarija, lo único que se puede encontrar en conjunto. ¿Ya? Y si te puedes fijar, es una cerámica incisa. Mira los dibujos. Y lo que queda de un individuo, yo lo llamo el único chapato neto puro, ¿ya? O de lo que queda. Fíjate, tenemos el cráneo, las costillas, tenemos dos fémures, pero tenemos uno que nosotros siempre queremos mostrar porque no hemos querido curar, tenía una fractura. Él se fracturó antes de morir. Ahora, ¿qué nos llama la atención? Es aquellas mandíbulas. Si los puedes observar, nos ha hecho pensar de inicio de que este personaje era o pertenecía a la zona alta de Tarija. Pero después descubrimos que lo encontraron en el barrio Luis de Fuentes, aquí en Tarija. Es decir, que este hombre criaba estos animales, que son llamas, en esta zona. ¿Ya? Ahora, aquí te vas a dar cuenta que vuelve a cambiar la cerámica. Estar gorda, ¿sí? Cambia y comienza a sacar cintura. Y se abren en boca. ¿Sí? Fíjate también. Pero al mismo tiempo descubren el color. Entonces dicen, ya no vamos a hacer incisiones para adornar nuestra cerámica, sino vamos a pintar. Esa cerámica se llama polícroma. La palabra es griega y significa muchos colores. Fíjate cómo pinta. Esta es de Mecoya, todo es Mecoya. Este es un collar de la realeza. Solo la realeza usaba. La piedra se llama malaquita. ¿Ya? Y esta es una de las piezas más lindas que tenemos y más valiosas seguramente de esta sala. Fíjate la calidad de las incisiones, la calidad de la cerámica en sí y ahora lo más importante, cómo la pintan. Yo te dije de inicio que descubren el color. Seguramente vos dirás, bueno, pintan negro, pero no, ellos le dan el color con una cocción muy lenta y muy prolongada, hasta darle el color, porque nosotros conocemos la cerámica en color rojo y anaranjado. ¿Sí? Muy bien, ¿te fijas aquí? Aquí vemos más pronunciada la cintura en esta cerámica. Y aquí también, más rectas, pero se abren en boca. Pero fíjate, en los niños hay incisión. Y aquí ya estamos en el tardío. Aquí ya estamos en el 1000 al 1400 después de Cristo. Quiere decir que llega el Inca a esta zona. Ahora, cuando llega a esta zona, se encuentra con culturas muy bien constituidas, netamente de Tarija. Estas culturas eran los churumatas, los tomatas, los uríes, los moyo-moyo y los chichas. Entonces, esta cerámica se llama Inca Chicha, porque los chichas son los que sacan mucho más de lo que eran los incas. Por eso es Inca Chicha. Sabemos que los incas eran guerreros, eran conquistadores. Pero, ¿te acuerdas que yo te estaba hablando de las sociedades regionales tempranas? Que llega gente del Amazonas, pues con esa gente también llegan otros guerreros mucho más ligeros que los incas. Entonces los incas los dominan estas culturas que te nombré anteriormente, ¿no? Los dominan.
¿ya? Pero llegan esta cultura y se enfrentan a los incas, sacándolos del territorio. Pero se quedan los chiriguanos aquí, ¿no? Y con la gente que vivía en esta zona, hacían barbaridades porque eran muy cosacos, eran terribles los chiriguanos. Entonces la gente cansada de los chiriguanos les hacen un cerco saliendo de Tarija, a los chiriguanos, porque ellos entraban a hacer sus acometidas, matando, violando, robando mujeres, niños, ancianos, hacían barbaridades. Entonces en esa zona, saliendo de Tarija, hay una zona que se llama la Matara. Tanto al entrar a Tarija, dice, ya estamos llegando a Tarija, estamos en la Matara. O ya estamos saliendo de Tarija, estamos en la Matara. Esa zona se llama la Matara por la matanza de los chiriguanos. Entonces, ¿qué hacen los incas? Llegamos nosotros a sacar a los chiriguanos, los incas ya no entran aquí, sino que ponen los ojos en el Amazonas y dicen el oro del Amazonas. Pero cuando llegan al Amazonas, ellos fracasan. El solo hecho de haber puesto los ojos allá era un fracaso, ellos venían de la altura, pero ya se encuentran con culturas amazónicas que también dependen de su territorio, ¿no? Y logran sacar además el calor, la humedad, la selva, ellos venían de la altura. ¿Sí? Muy bien. A partir de esta zona, esto es Inca puro. ¿Ya? Aquí estamos hablando de 1400 a 1540. Vamos a hablar de la expansión del Inca. ¿Sí? El Inca deja la piedra y descubre el bronce. Hemos visto aquellas hachas allá, no tenían filo, aquí tienen. Estas son sus boleadoras y estas son sus masas. Esto lo utilizaban para la guerra. Ahora, esto de aquí se llaman oríbalos. Fíjense cómo brilla. Es un brillo natural. El museo no le dio ninguna pasadita de barniz, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros aquí en Tarija tenemos una arcilla de muy buena calidad. ¿Y qué hacían los incas? Usaban un componente, que también lo tenemos aquí, que era la arena. Una arena muy fina, cosa que cuando la juntaban con su arcilla y quemaban su cerámica, eso se cristalizaba dándole el brillo, la calidez y la dureza, ¿no? La calidad. Bien, vamos a terminar con los 35.000 años de cultura de los seres humanos en América, es decir, de dónde procedemos. ¿Sí? Muy bien. Hacemos. ¿Te acuerdas que yo te hablaba del Pleistoceno, de la era glacial? Pues bien, nosotros venimos de la parte de Siberia, ¿ya? Pasaron de la parte de Siberia, hay un lugarcito que se llamaba Beringia. En esa era glacial se congeló ese estrecho, se llamaba el estrecho de Bering. ¿Ya? Estuvo 25.000 años ese estrecho y se mantuvo 10.500 años después. Es decir, es este. Después pasa la era glacial y se descongela esto. Entonces pasan a la América, que es Estados Unidos, a México, en esta zona, en esta cruz, en esta línea, hay un nombre que es muy típico nuestro, se llama Chaco. Pasan a la América Central y América del Sur. ¿Ya? Ahora fíjate, del 35.000 antes de Cristo al 30.000 antes de Cristo, llega el humano por ese estrecho de Bering a la América, descubriendo la América. Y después vienen diferentes grupos de cazadores e ingresan al continente. Y vienen con especialidades y registran abundantes líticos de la era arcaica. Estos son puntas de lanza, de piedra, herramientas que utilizaba el hombre de San Luis para la caza. Son sus puntas de lanza de caza menor. ¿Ya? Del 15.000 antes de Cristo al 12.000, lentamente comienza el poblamiento del actual territorio boliviano. Del 12.000 al 8.000 antes de Cristo,
los primeros ensayos de la agricultura en América e incluye la Amazonía boliviana. Cuando hablábamos de San Jerónimo, ¿verdad? Bien. En el 5000 a.C., las primeras aldeas, 400, tenemos los primeros ensayos, ¿no? Y alfarería y domesticación. Y si te das cuenta, vamos avanzando, aquí en el 400 ya tenemos Tiahuanaco, aquí tenemos la expansión del Inca, que se está hablando hace ratito, aquí tenemos en el 1532 la conquista española, y culminamos con el 1825, que es la República. ¿Qué te ha parecido? No, interesante. Y por este lado, ¿cuál nos podría explicar sobre este? Ya, esto es un poquito medio. No hay muchos estudios, pero vamos a empezar observando. Voy a hacer caso. ¿Qué observamos de inicio? Se puede decir que es un niño, ¿no? Claro, se puede decir, sí. Bueno, en otro lado sería que lo han momificado, se puede decir, para que... Una momificación natural. O sea, conservado muy bien, hay una técnica. Fíjense los deditos, las uñas, la piel, las orejitas, está completa. ¿Sí? La posición fetal. ¿Ya? Ahora, ¿qué más observamos? Que aún se mantiene la piel, digamos, ahorita. Sí. Ya, se mantiene la piel, pero hay algo más importante. No, no sabría. ¿Las uñas? ¿Las uñas? No, a ver, dijimos todo. ¿Dientes? Muy bien. Un niño puede nacer con dientes. Puede. Sí, se ha dado casos que sí. Pero lo que acaba de observar el señor es un premolar. Y al tener un premolar, deja de ser un niño. Ahora, si observamos la frontanela, también vamos a notar que está abierta. ¿No? Está hundida. ¿Notan o no? Prácticamente como si ya estuviese desarrollado, ¿no? Esto, la frontanela aquí, Sí. está abierta. ¿Sí? ¿Notan? Sí, se nota. ¿Lo ven? Bueno, ¿quiénes nacen con la frontanela abierta? Nosotros. Cuando nacemos con esto abiertito y se nos cierra al añito. Entonces es un niño. Ahora la pregunta es millón, ¿es un niño o es un adulto? ¿Eh? Si me dices es un niño, te voy a decir premolar. Claro. Si me dicen es un adulto, te voy a decir la frontanela. Entonces hay que estudiar un poco más. Ahora, van a llegar unos antropólogos a seguir estudiándolo a San Luis y a San Jerónimo. Ya, al hombre más antiguo de Bolivia, a San Jerónimo. Va a entrar. Hace mucho tiempo no teníamos esta sala. Por supuesto, había mucho más cosas. Teníamos un depósito más de 12.000 piezas. No podemos exponer por falta de espacio. Pero me acompañaba en otra sala ella, o él. Entonces tenía la necesidad de poner un nombre. Me ponía incómodo de entrar a la sala y no poder decir, bueno, nos vemos en la tarde, o nos vemos mañana, o buen día, ¿no? Era la cosa. Entonces le puse Pancho. Y Pancho se volvió pues muy famoso a nivel nacional, a nivel internacional. Venía la gente y a veces entraba, claro, mi compañero no sabía, y generalmente siempre a los visitantes primero pasan a la sala de paleontología, que es la sala de abajo, donde están los originales. Y mucha gente decía, no, después venimos, cuando subí a ver a Pancho. El tipo decía, bueno, Pancho, ¿no? Y un día de esos sube y dice, che, ¿quién es Pancho? Pero presenta Pancho, que lo tiró. Dice, no, le has puesto nombre. Bueno, se volvió famoso. Pero a medida que va pasando el tiempo, hemos descubierto que no era un Pancho, era una Pancha. Era mujer. Ahora, ¿por qué descubrimos que era mujer? Los lóbulos oculares. El lóbulo ocular de la mujer, es decir, más redondeado que en el hombre más cuadrado. ¿Ya? Ahora, los estudios que puedan, o los resultados que puedan emerger de estos estudios, porque vamos a entrar a la pelvis, vamos a sacar tomografías, vamos a sacar radiografías, vamos a ver si hay colágeno,
Imagínate si hubiese todavía colágeno, podríamos saber muchas cosas más, podríamos hasta saber qué es lo que ha comido 24 horas antes de morir. O podrían dar los resultados de que, por ejemplo, ese premolar no sea del cadáver, o esa frontanela no sea de un niño que nació, simplemente que le rompieron el cráneo con un golpe, porque los incas en ese tiempo también hacían sacrificios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se llama chulpa? Generalmente le ofrecían, digamos, como sacrificio, pero en este caso momificado, digamos, algo así tenía entendido. No, se momificaban después. Es como bien. cuando te entierran, digamos, en un cajón, te destapan estas calaveras, te secaban, ¿no? Y te momifican naturalmente. Pero aquí se ha conservado por muchas otras cosas. El clima seco, no hay humedad, ¿no? Ahora, se llaman chulpas por los chulpares. Los chulpares podrían haber sido de paja, de barro o de paja. Ahora, se han encontrado chulpares donde habían varias de estas, ¿no? Entonces se han encontrado varias chulpas, ¿no? Ahora, la diferencia entre esta chulpa, estos entierros, con lo que ocurre en Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Tarija, ahí se enterraban en urnas, como aquellas de allá, en fondo, en ollas, ¿no? En la misma posición fetal. Por ejemplo, tenemos una de San Josecito, que para mí en lo particular, este es un niño, entre 2 o 2 y medio, tal vez 2. Ahora, nosotros tenemos una idea, porque eso es lo que nos hemos metido, ¿no? Que los incas eran grandes, inmensos. Mentira. Ahí los ves a los incas que salen a bailar. Los incas eran bárbaros. No, medían unos 60. La mujer unos 40. Y no se han desarrollado porque a veces en la época, por ejemplo en la parte de la costa, no había, a veces por el efecto niño-niña, a veces se perdían los bancos de peces. Entonces no había suficiente hierro, fósforo. Y el calcio, los huesos no podían absorber el calcio y no podían desarrollar. Por eso eran también pequeños, no eran grandes, ¿no? Entonces cuando descubren el bronce, los incas en esta parte, conquistan a otras culturas dentro del departamento también, ¿no? Pero ya de la parte del Chaco. Entonces a los Huenayé, a los Cherote, a los Tobas que son los originarios que el gobierno no reconoce en la Constitución, ellos nos reconocen a los Tobas de Oruro, que son los Tobas que vienen de aquí, allá, y se quedan, ¿ya? Porque estos nacen aquí. No nos olvidemos que Tarija pertenece al Virreinato de la Plata, pertenecía a Salta. Después nace como República Independiente y se decide pertenecer a Bolivia por decisión real, ¿no? Entonces, están todos esos, inclusive vienen de la parte del Amazonas los Chané y los Arahuacos. ¿Sí? Muy bien. Estoy más de 63 años en la investigación de la arqueología y el arte rupestre y paleontología. He sido, se puede decir, el coautor de la fundación de este museo en 1900, más o menos 1960, 59. He trabajado con el primer director, que era el profesor Hugo Galarza Paz. En esas épocas había muy bajo presupuesto, ganaba como un maestro rural, el director, no había movilidad, entonces teníamos que traer las cosas en angarillas, o sea, un cajón y con 2 palos que atravesaban por delante y detrás, y traíamos aquí las cosas poco a poco, ¿no? Y bueno, he investigado varios lugares, tanto zonas biofosilíferas como arqueológicas. Y bueno, después ya por mi cuenta
seguí haciendo investigaciones, hice varios hallazgos, como explicaba hace un momento, un mastodonte, dos mastodontes en realidad, uno que fue destrozado por los militares porque hicieron una revista militar donde estaban los fósiles. Y bueno, yo no quería, digamos, que vaya gente que no tenía experiencia para hacer la recuperación, porque es muy delicado, ¿no?, para hacer la extracción de los fósiles. Hay que hacer toda una protección y cuestiones. Pero veo en la televisión un día y estaban los militares haciendo la excavación. Cuando fui ya no, todo era destrozado, ya no servía para nada. Y así, bueno, y después hice trabajos de interpretación y de reconocimiento en Argentina, en el norte argentino, porque mi trabajo es arqueología en el sur de Bolivia y el norte argentino. Entonces he clasificado las piezas del museo en Jujuy. Una de las salas es con arte rupestre, eso lo he descifrado. Las otras eran piezas sueltas, entonces he clasificado según el uso que le daban en la época precolombina. Después, en Salta presenté otro trabajo que se llama Sacrificios Incas y Secretos de los Incas, que son las momias mejor conservadas del mundo. Tal vez han oído, han visto en National Geographic o en televisión. Son unas momias que las han encontrado en Yuya y Yaco, que es un cerro fronterizo entre Argentina y Chile, a 6.760 metros sobre el nivel del mar. Las han desenterrado y era como si las hubieran enterrado unas 2 semanas antes o una semana antes. Están perfectamente conservadas. Tenían un ajuar de 120 piezas, que eran textiles, eran cerámicas y también metales. Entonces yo he hecho la interpretación, he descifrado qué tipo de piezas eran y para qué eran, ¿no? Y hicieron un artículo de National Geographic y dijeron que lastimosamente los incas no tenían escritura, entonces tal vez nunca se podría haber sabido el significado de esas cosas. Bueno, eso lo hicieron antes que yo haga la investigación esta y descifrar, ¿no? Entonces también en el Museo del Norte de Salta dejé mi trabajo. Ese trabajo figura en la biblioteca de los museos, y también en Tucumán, en el Museo Nacional de Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán. Dejé mi trabajo, está también en la biblioteca, y bueno, y así seguí investigando, sigo haciendo interpretaciones. Ahora estoy también con otro trabajo sobre la interpretación de las líneas de Nazca. Se han hecho otros trabajos al respecto, entonces yo investigué lo que se ha hecho, no refuto del todo, acepto partes y hago mi propia investigación. Eso falta todavía editar y ponerlo en impresión. Ahora, aquí lastimosamente no he contado con apoyo, porque primero quise presentar toda mi investigación y hacer un libro con la universidad, y en ese tiempo estaba el ingeniero Cabrera. No quiso ni ver siquiera fotografías del trabajo que yo he hecho, diciéndome que no había presupuesto, que no podía hacer funcionar la biblioteca, la imprenta. Y así, ¿no? Entonces, pero veo yo que hay supuestos investigadores les dan todo, ¿no? Compadreríos, todo eso prima aquí en Tarija, ¿no? Y están metiendo virus en la historia de Tarija, cosa que yo le dije al doctor Barragán en sus presentaciones de sus libros y en sus conferencias, que tenía un montón de errores garrafales
¿no? Por falta de cultura general, por el desconocimiento de arqueología, de historia, de geografía, un desconocimiento total y es un ambiente muy de plagios. Y entonces uno dice algo, lo ven bonito y lo publican el otro día como si fuera cosa de ellos. Entonces eso, bueno, es como si le pusieran una mano en la boca a uno y no relatar nada, ¿no? Y en realidad me conocen por mis trabajos en diferentes países y universidades. La última, la Universidad de Salamanca, España, que yo mandé una de mis interpretaciones y la tomaron en cuenta para las publicaciones y presentar en el simposio que tenían. Pero lastimosamente me llamaron, me dieron la noticia y todo, unos días después de que me atacaron 8 perros en la Plaza de la Sucre y me hicieron 5 mordeduras sacándome pedazos de 3,5 centímetros, como tengo diabetes, he estado 1 año y medio en curaciones diarias en el hospital de la Caja. Bueno, he tenido una serie de problemas y cuestiones. Tengo 2 libros que están para editar y publicar, pero ya no, como no soy político, ni me gusta rogar, ni ir a buscar a la gente, muchas veces me aburro. Entonces se quedó a la espera. Pese a todo, tuvo que venir un chileno que hizo un libro que se llama Amanecer de Tarija. Ahí, bueno, me encargaron un trabajo que lo hice sobre arqueología y lo publicamos. Y fue un éxito porque ha sido edición agotada. No se encuentra ese libro para comprar, ¿no? Estaba bonito, bien presentado, con un papel cuché, con fotografías a color, bien presentado todo. Pero fue un chileno el que hizo eso. ¿Ya? Sí. Entonces así son las cosas, pues en nuestro medio a veces se da la espalda a personas que pueden aportar, ¿no? y dan la mano a otros que aportan en contra, ¿no? Porque muchos de los investigadores en historia actuales se basan en lo que escriben los otros y repiten los errores. Ya hay cosas, por ejemplo, aquí mismo había un banco donde decía que los incas no estuvieron en Tarija nunca. Es una mentira más grande. Ya no estaba en Tarija. Después, bueno, errores gazapables, como decir que antes de la colonia los americanos, los oriundos, no conocían el chocolate. El chocolate es originario de aquí de Tarija. ¿Ya? Cosas así, ¿no? Y bueno, no pone muchas veces las fuentes o las distorsionan para respaldar un trabajo erróneo que tienen, las cambian. Entonces es una pena. Bueno, ahora sé que han hecho un llamado, creo que de la gobernación o de la alcaldía, para un concurso sobre la historia de Tarija. Estoy a la espera para ver qué es lo que dicen, ¿no? Que hay un montón de cosas que son erróneas y a ver si las corrigen. Y bueno, y esa es la historia de mi vida, digamos, ¿no?